Formas de identificar el TDAH en adulto. Pay attention. Primero que nada, dejemos en claro que esto no es un diagnóstico. Cada caso es distinto y debe ser evaluado por un profesional. Yo solamente comparto algunas de las características que son muy evidentes y que también forman parte de mi personalidad y con las cuales tengo que trabajar diariamente para que estas no me dominen y que aún y a pesar de llevar una medicación, estas tienen cierta prevalencia. Es muy habitual que seamos impacientes en todo. En esa cola del banco, esperando que te sirvan la comida en el restaurante, peor aún, haciendo una tarea que no te agrada mucho o simple y sencillamente realizando una actividad de la cual no disfrutas al 100%, somos terriblemente impacientes, así como que sientes que se te va a acabar el mundo si no terminas rápido. También es muy común, no en todos los casos, porque hay personas que son más sociales que otras, pero es habitual sentirnos raros en entornos sociales, sobre todo cuando hay mucha gente, podemos sentirnos así como que abrumados y nuestra atención se puede dispersar en otras conversaciones que no sean las nuestras o no poder tener armonía en nuestras propias sensaciones por la misma presencia de otras personas en el ambiente. La atención y la concentración no es nuestro plato fuerte. Debo confesar, y es duro reconocer, que muchas veces nos resulta muy difícil, si no es que casi imposible, llevar conversaciones con algunas personas. No es con todo el mundo, porque ciertamente hay algo que se llama conexión, que nos permite que con algunas personas sea más fácil entender con facilidad sus intenciones, expresiones o el mensaje que nos quieran dar. Pero con otras sí pasa que a veces parece que está la persona así. Y en realidad uno solamente está viendo los gestos, pero no logras entender lo que te están diciendo. Y esto es como parte del funcionamiento neuronal de nuestro cerebro que no conecta con el momento presente, porque es difícil concentrarnos y es difícil poner toda la atención muchas veces porque tal vez o la conversación no nos es del todo interesante o porque existen otros elementos en el ambiente que nos están distorsionando y que nos están de alguna manera pues como generando una distracción más aguda y eso implica pues más conflicto con entender el hilo de una conversación. Esto también incluye realizar ciertas actividades o seguir instrucciones, por ejemplo en el gimnasio, o para realizar algún tipo de tarea o procedimiento, nos pueden decir paso 1, paso 2 y paso 3 y uno decir sí, 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 sí entendí, pero al momento de la ejecución, ahí nosotros mismos nos damos cuenta que no logramos poner la atención necesaria, dado a que no podemos realizar la tarea. Otro rasgo prominente es, sin duda alguna, la impulsividad. Si lo vemos desde un punto de vista menos grave, por ejemplo, las compras. Cuando menos nos damos cuenta, ya estamos en Shein, en Mercado Libre, pidiendo algo que por el momento no necesitamos y no evaluamos previamente si teníamos la capacidad económica de hacer esa compra o si realmente le íbamos a dar el uso adecuado o necesario al artículo que estamos solicitando. Si lo vemos desde el punto de vista más grave, tenemos impulsividad en cuanto a las reacciones, no nos podemos detener para nuestra opinión, a veces hablamos de más y caemos en la imprudencia, robamos la palabra, tenemos reacciones muy aceleradas o cuando menos pensamos y decimos no voy a volver a hacer esto, no voy a volver a hacer esto, y en un abrir y cerrar de ojos ya estamos metidos en la situación y todo por impulsividad. Por eso es difícil mantener relaciones sentimentales o mantener amistades porque somos a veces demasiado honestos y demasiado impulsivos. Aquí es como que una cuestión de la corteza prefrontal
que es la que se encarga de la toma de decisiones. No trabaja igual que en los cerebros neurotípicos y esto genera a que a veces sí y a veces no podemos tomar decisiones adecuadas y en el momento adecuado. O sea que somos impulsivos casi la mayor parte del tiempo. Hacer este tipo de movimientos con los pies, con las manos, movernos demasiado el cabello o estar en constante movimiento cuando queremos poner atención, o sea, durante alguna conversación es muy común. Utilizamos este tipo de tics como método de canalización para poder o mínimamente llegar a un nivel de concentración, o sea, como para hacer tierra, como para hacer de alguna manera una conexión con nosotros mismos y poder aterrizar en escuchar a la persona que nos está compartiendo alguna experiencia. Aquí vienen dos puntos. Uno de ellos es que somos muy buenos para procrastinar. Dejamos tareas importantes para después. Ahorita no, más al rato. Sé que es importante, pero sí me alcanza el tiempo. Y el problema con este punto es que si bien es cierto, hacemos las cosas, pero en el último momento. Cuando ya realmente falta medio día, unas horas, o de plano ya es el mismo día y no tienes mucho tiempo para entregar tu tarea y estás haciendo tus últimas anotaciones antes de que llegue el maestro. O sea, ese grado de presión es el que nos hace accionar. O sea, es muy dada esta actitud en los TDAH, hacer todo de último momento. Bueno, así podría hacer este video más largo, pero el último punto que quiero mencionarles para no hacerlo muy abrumador es de que cuando algo realmente nos gusta, nos emociona, tenemos el hiperfoco que nos permite estar alrededor hasta de 8 horas haciendo la misma actividad, ya sea investigación, creación de contenido, dibujo, arte. Es muy dado que nos entreguemos a la pasión por alguna cuestión relacionada con la creación, con el arte, y nos entregamos sin pensar siquiera a veces en comer, en beber agua, porque somos muy intensos. Pero ojo, tiene que ser algo que realmente despierte un interés genuino en nosotros. Ahí sí que todo lo que se nos achaca de falta de concentración o que no somos atentos, ahí se ve revocado, porque en realidad tenemos la capacidad de hiperenfocarnos en todo aquello que nos guste. Bueno, si identificas alguno de estos puntos, sería interesante que buscaras un especialista para que checaras si tú tienes TDAH o alguna neurodivergencia. Recuerda que es importante ir con un profesional y de alguna manera pues informarte de todos estos temas porque hay mucho contenido que realmente puede ser un cambio en tu vida y aprender más de este tipo de situaciones que pueden estar aquejando tu vida y no saberlo. Así que seguimos